18 de septiembre. Hoy celebramos en nuestra Santa Iglesia a San José de Cupertino, patrono de estudiantes con problemas, sobre todo de concentración. José nació el 17 de junio del año 1603 en el pequeño pueblo italiano llamado Cupertino, Lecce. Sus padres eran muy pobres. El niño vino al mundo en un pobre cobertizo pegado a la casa porque el papá, un humilde carpintero, no había podido pagar las cuotas que debía de su casa y se la habían embargado. A los 17 años pidió ser admitido en la orden franciscana, pero no fue aceptado. Luego pidió que lo recibieran los capuchinos y lo aceptaron como hermano lego, pero después de 8 meses fue expulsado porque era al extremo distraído, dejaba caer los platos, lo llevaba para el comedor, se le olvidaban los oficios que le habían asignado, parecía que estaba siempre como ido, como pensando en otras cosas, y por no cumplir bien con sus deberes tuvo que dejar el convento. Al verse desechado, buscó refugio en casa de un familiar un familiar suyo que era rico, quien declaró que este joven no era bueno para nada y lo echó a la calle. Se vio entonces obligado a volver a su miseria y al desprecio de su casa. La mamá le rogó insistentemente a un pariente que era franciscano para que le recibieran al muchacho como mandadero en el convento de los frailes. Sucedió entonces que en José se obró un cambio que nadie había imaginado. Lo recibieron los frailes como obrero y lo pusieron a trabajar en el establo y empezó a desempeñarse con notable destreza en todos los oficios que le encomendaban. Pronto, con su humildad y amabilidad, con su espíritu de penitencia y su amor por la oración, se ganó la estimación y el aprecio de todos los religiosos, y en 1625, por votación unánime, todos los frailes de la comunidad votaron para que fuera admitido como religioso, como hermano franciscano. Lo pusieron a estudiar para que se preparara al sacerdocio, pero cuando iba a presentar los exámenes se trababa todo y no era capaz de responder. Llegó uno de los exámenes finales y el pobre José, la única frase del Evangelio que era capaz de explicar completamente era es aquella que dice, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Estaba tan asustado al empezar el examen y el examinador dijo, voy a abrir el Evangelio y la primera frase que salga, esa será la que tiene que explicar. Y salió precisamente la única frase que Fray Cupertino se sabía perfectamente, bendito sea el fruto de tu vientre. En el examen definitivo, el que decidía quiénes serían ordenados, los primeros 10 que examinó el obispo respondieron perfectamente. Y el obispo dijo pues que después de haber escuchado y que hubiesen respondido muy bien a todas las preguntas, 10 de los que iban a ser ordenados contestaron perfectamente, y como seguían más preparados para ser examinados, el obispo dijo, no, ¿para qué seguir examinando a los otros si todos se encuentran formidablemente preparados? José, que era próximo en el turno y estaba totalmente atemorizado, se libró de hacer ese examen.
Es por eso que nuestro santo es patrón de los estudiantes, especialmente de los que, como él, encuentran dificultades en sus estudios. El santo se complace en ayudarles. En su santuario de Ósimo siguen creciendo la documentación que testifica su intercesión. Fue ordenado sacerdote el 18 de marzo de 1628 y se dedicó a tratar de ganar almas para el cielo por medio de la oración y la penitencia. Sabía que no tenía cualidades especiales para predicar o para enseñar, pero suplía dichas deficiencias ofreciendo penas, penitencias, oraciones por los pecadores. Jamás comió carne ni bebía ninguna clase de licor. Ayunaba a pan y agua muchísimos días. Se dedicaba con gran esfuerzo, consagrado a los trabajos manuales del convento, que en eso sí se sentía bastante capacitado. Sus éxitos, curaciones milagrosas y sucesos sobrenaturales eran tan frecuentes que no se conocen en esta cantidad a ningún otro santo. Se conocen más de 200 santos que experimentaron la levitación. Este fue un don extraordinario que el Señor le dio a José y consiste en la elevación del cuerpo humano sin la participación de ninguna fuerza física. Esto se ha considerado como un regalo que hace Dios a las almas demasiado espirituales. San José de Cupertino tuvo numerosísimas levitaciones, es decir, volaba por los aires. Un domingo en la fiesta del Buen Pastor se encontró un corderito, se lo echó al hombro y al pensar en Jesús Buen Pastor se fue elevando y elevando. Quedaba en éxtasis con mucha frecuencia durante la Santa Misa o cuando rezaba los salmos. Durante 17 años que estuvo en el convento, lo vieron en éxtasis unas 70 veces. Cuando estaban en éxtasis lo pinchaban con agujas, le daban golpes con palos, se le acercaban sus deditos a velas encendidas y él no sentía nada. Y lo único que lo hacía volver era la voz de su superior recordándole sus deberes. Cuando salía del éxtasis le decía a sus compañeros: excúsenme por estos ataques de mareos que me dan. Los animales sentían algo por él, un especial cariño. Cada que pasaba por el campo él iba rezando y las ovejas se iban reuniendo a su alrededor y escuchaban muy atentas sus oraciones. Las golondrinas volaban alrededor de su cabeza y lo acompañaban por cuadras y cuadras de camino. Como estos sucesos eran raros y podían producir algunos movimientos exagerados en el fervor del pueblo, los superiores lo enviaban a conventos demasiado lejos para que no causaran ningún tipo de movimiento exagerado, sobre todo alterar el fervor de los pueblos. No podía compartir con sus hermanos de comunidad, no podía asistir al comedor, no podía concurrir a procesiones o reuniones públicas, le prohibieron celebrar la misa en público y bueno, le tocaba ir relegadito por allá en un convento donde no creara como tanta admiración. En Osimo pasó sus últimos 6 años y un día se quedó mirando la imagen de la Santísima Virgen que estaba como a 4 metros de altura y solamente se elevó para darle un beso al niño Jesús y junto a la madre se puso a rezar un rato suspendido en los aires.
El santo murió el 18 de septiembre. Son muchas las situaciones hermosas que podríamos contar de este santo, pero recordemos este muy hermoso que él también tenía el don de leer los corazones. Era buen confesor y cuando un alma se acercaba a confesarse, él podía darse cuenta de lo que esta alma tenía, algunos, si esta alma tenía tormentos en su corazón. Fue elegido por sus superiores para exorcizar demonios, lo cual él se consideraba indigno de hacer y utilizaba esta frase: sal de esta persona si lo deseas, pero no lo hagas por mí, sino por la obediencia que le debo a mis superiores. Y los demonios salían. Tenía el don de la bilocación. Podía estar en dos lugares al mismo tiempo. Cuando su madre estaba muriendo en el pequeño pueblo de Cupertino, José se encontraba en Asís y percibió la necesidad de su madre. Una gran luz entró por el cuarto de la señora. Era San José de Cupertino que había llegado. Su madre al verlo exclamó: «Oh Padre José, oh mi hijo», y murió instantáneamente. Cuando sus superiores le preguntaron por qué estaba llorando tan amargamente, él contestó: «Porque mi madre acaba de morir». Hay muchos que atestiguan que el padre José asistió a su madre en su lecho de enferma y de muerte en Cupertino. Multiplicaba los panes, el vino, la miel y cualquier comida que se le ponía enfrente. Tenía el don de sanación. Le recobró la vista a un ciego al ponerle su capa sobre la cabeza. Los mancos y los cojos eran sanados. Al besar ellos se crucificó que él ponía delante de ellos. Hubo una plaga de fiebre muy alta y los enfermos eran curados al hacerles la señal de la cruz sobre su frente, bajándole la fiebre hasta la temperatura normal. Solamente con la señal de la cruz también podía resucitar muertos. Tuvo el don de profecía. Predijo el día y la hora de la muerte de los papas Urbano octavo e Inocencio X. Predijo el ascenso al trono de Juan Casimir. Tuvo también el don de tocar corazones hacia la conversión. El más conocido ejemplo es el del príncipe John Frederick, un luterano que a los 25 años de edad fue a Asís con dos escoltas, uno católico y otro protestante. Entraron a la iglesia donde el padre José celebraba la Santa Misa, y a la hora de la consagración, cuando el padre quiso partir la hostia, esta estaba tan dura como una piedra y tuvo que devolverla a la patena. El padre José comenzó a llorar de dolor y a levitar a unos 3 pies de altura. Cuando regresó al altar, trató otra vez de partir la hostia y haciendo gran esfuerzo lo logró. Más tarde, cuando los superiores le preguntaron por qué había demorado tanto para partirla, él respondió: mis queridos hermanos, la gente que asistió hoy a misa tiene en el corazón demasiado duro. Por eso el corazón de Dios se endureció en mis manos y no podía yo partir la hostia consagrada. Al día siguiente regresó un príncipe con 2 hombres a la misa, el príncipe, y cuando el padre José elevó la hostia, la cruz de la sagrada hostia cambió a negra, causándole gran dolor, y llorando empezó a levitar junto a la sagrada hostia por 15 minutos. El milagro del padre José levitando con la hostia en alto
conmovió el corazón del príncipe y se convirtió a la fe católica, igual que sus acompañantes. El padre José nunca aceptó mérito por sus milagros, siempre se los acreditaban a su madre María, a la cual siempre tuvo una gran devoción. El Papa Benedicto XIV, que era muy riguroso para aceptar milagros, estudió cuidadosamente la vida de José y declaró: todos estos hechos no se pueden explicar sin una intervención muy especial de nuestro amado Señor Dios. Alabado sea Jesucristo.